Hoy tengo una invitada supremamente especial. Quiero darle la bienvenida a este nuevo episodio, tal vez de los más esperados y los más inspirados. Y digo inspirados es porque realmente siento que todo nació a través de un pensamiento. Y hablar acá de que Dios lo puso en mi mente o que Dios hizo lo suficiente para que llegara a mí y tomara tal vez la iniciativa y la valentía de empezar con este nuevo propósito de vida es fundamental. Y creo que esta invitada me lo va a confirmar, que realmente el propósito nace y vive siempre en función de algo. Tal vez del reconocimiento, lo que significa uno llegar a entender o llegar al menos a decir que uno es empático. Porque normalmente uno dice, es que la empatía la generalizaron, la resiliencia la generalizaron. Y cuando hablo de la generalizaron no quiere decir que la hayamos normalizado. Siempre nos han dicho que la empatía es equivalente a póngase en los zapatos del otro. Entonces, cuando hablamos de empatía, sería bastante elocuente mencionar si realmente sabemos cómo empatizar o sabemos realmente lo que significa entender a la otra persona. Hay un concepto que es muy fundamental, que es el mapa de la empatización, pero luego lo veremos con más detalle. Hoy quiero darle la súper bienvenida a esta mujer maravillosa que Dios puso en mi camino desde hace muchos años y tal vez que me ha enseñado, o no tal vez, puedo estar seguro, que me ha enseñado un montón de cosas desde su propia vida sin que realmente ella dentro de su propósito lo tenga. Es de las personas que inspira y motiva realmente. Voy a dejar que ella misma se presente. Me parece interesante preguntar a mi gran invitada, ¿quién eres? Hola, buenos días. ¿Quién soy? En efecto, creo que al iniciar este tiempo pensaba quién era y creo que estoy clasificada como la sobregeneralización de mi patología. ¿Y por qué mencionas eso? Básicamente, creo que en los últimos tiempos, como pacientes en cuidado paliativo, dejamos de ser nosotros mismos para estar encajados en un código clasificado en este caso por la CIE-10. Mi código natural es R521 y lo sé porque ese código soy hace mucho tiempo atrás. Ahora, ¿realmente quién soy? O mi identidad real es, soy Carolina Rojas, soy fonoaudióloga de profesión y de vocación con un amor completo por mis pacientes, precisamente porque creo que puedo o tengo la oportunidad de cumplir los dos roles. En un rato soy paciente y en otros ratos soy quien atiende a los pacientes. Conozco las dos caras de la moneda y eso hace que ame lo que hago. Y también, cuando les hablaba sobre la sobregeneralización de una patología, tengo algo que se conoce como monoparesia de miembro superior derecho, que si quiere sonar más sofisticado se llama parálisis de Erbs-Duchenne, que fue quien la descubrió, y básicamente es una lesión en el momento cuando yo nací, porque el médico me terminó literalmente de sacar de la barriga de mi mamá como un pollo desde el brazo, despegándome toda la cadena nerviosa y generando una cantidad de daños y secuelas que vivo hasta el día de hoy y que no conozco la complejidad, sino cada vez que va pasando más tiempo dentro de esta patología que podemos tener muchos, pero que en este caso es desconocida y que en realidad es una población muy pequeña. Harry, ¿por qué es importante destacar o resaltar tu condición patológica? Tú hablaste que tú eres Carolina, ¿sí? Que tienes una identidad, que eres una persona. Es fuerte pensar en este momento que tal vez a lo largo de tu vida, como lo mencionas, porque ustedes lo escucharon, toda su vida, desde el momento del alumbramiento, ha tenido una condición que fue generada por tal vez un mal procedimiento, intencionado o no, difícil de establecer en estos momentos porque pues a veces nosotros tomamos decisiones pensando en las demás personas o en hacer un bien y no sabemos realmente qué estamos haciendo detrás de esa decisión y podemos
evidenciarlo en este caso. Podemos hablar de dos personalidades o dos etiquetas en tu vida. Una, la que desde la parte profesional llevas en el sentido de que eres una paciente todo el tiempo. Y también la otra, la de la vida, la de la persona, la de esa Carolina que creció con esa doble personalidad tal vez. Sí, creo que esa doble personalidad me caracteriza hace mucho tiempo, pero también lo valoro ahora porque creo que gracias a eso puedo ser un poco más empática, valga la redundancia, y mucho más recíproca con el dolor de mis pacientes o con el dolor que veo en muchas de las personas que me rodean. Esa doble personalidad se caracteriza por el hecho de que en algunos lugares soy solo la patología que se puede ver y lo que ella conlleva, cuando el hecho de tenerla hace que incluso yo misma desconozca cosas del proceso porque es algo que vivo día a día y que se ha complejizado con el tiempo. Pero por otra parte, soy la fonoaudióloga que busca no sobregeneralizar a sus pacientes, sino tomarlos de manera particular y buscar ayudarles desde el conocimiento de mi rol como paciente. En ese día a día, ¿sí? En ese trasegar de ese camino que te tocó vivir, hay momentos especiales o momentos significativos. Quitemos la palabra especial porque tal vez nosotros queremos ponerle color, adornar o ponerle como los colores del arco iris a unas condiciones que realmente por nuestro desconocimiento o por nuestra misma formación como sociedad estamos generalizando muchas cosas o tratando de adornarlas de una mejor manera. En esa condición de esos momentos significativos en tu vida, quiero que nos cuentes un poquito de lo que significa tu condición y lo que tú vives por dentro y que tal vez nosotros desconocemos o desentendemos o nos hacemos tal vez los de los oídos sordos para no entenderlo. De acuerdo. Como te decía, no es fácil ni siquiera para mí entenderlo como paciente en esta condición. De hecho, cuando me hacen ciertas preguntas muy sofisticadas en la vida que tienen que ver con la patología y con cómo me relaciono con ella dentro de mi vida cotidiana, a veces no encuentro la respuesta. ¿A qué voy? Esta es una condición que yo no elegí vivir. Es una condición dada por un mal proceder médico, como se ve. En efecto, tampoco tengo la radiografía completa de ese momento. Lo poco que conozco es que hubo sufrimiento fetal en el momento del parto. Había que hacer algo para que yo pudiera ser lo más persona posible, lo más, digamos que apta para este mundo y sobre todo se pensaba en el hecho de no tener secuelas en un cerebro altamente funcional sin pensar en el resto de partes del cuerpo. Por esa razón es que se supone, cuando se intenta explicar, que es el motivo que llevó al doctor a terminarme de sacar de mi brazo derecho. Cuando esto pasa, creo que esto es un momento muy significativo porque no sé hasta qué punto el hecho de tener esta información completa me ayude en mi cotidianidad, pero tal vez sí resuelve la duda de muchos cuando me preguntan ¿qué te pasó? ¿Y por qué estás así? ¿Y por qué no demandaste al médico? Por ejemplo, en este caso, siempre he respondido que el hecho de tomar este tipo de acciones se vuelven altamente impactantes de forma negativa, toman mucho dentro del tiempo para obtener una respuesta y generalmente lo que voy a obtener es una remuneración económica y no la recuperación de mi salud. Eso es algo que se ha vuelto altamente significativo versus los procesos que he tenido que vivir dentro de las distintas citas médicas, donde les digo que hay muchos que desconocen la patología, hay otros que la toman por deporte y no tienen en cuenta las complicaciones que eso me ha generado a lo largo del día, y hay otros que finalmente te responden cosas como no sé qué hacer contigo y tampoco tengo ni idea por qué estás en esta especialidad al día de hoy. Espera que tú estás hablando de lo que significa
el día a día de esa condición. Y me parece importante y relevante de cara a las personas que nos están escuchando y también de todos aquellos que sufren ese día a día por el desconocimiento. Y aquí no voy a ser muy respetuoso en lo que voy a decir. Y es que tal vez la desinformación o la falta de capacitación de los profesionales médicos también genera procesos tortuosos para personas como tú. Tú acabas de mencionar eso que me parece importante, y es que llegas o te envían a especialistas que ni siquiera saben qué es lo que tienes y generan aún mayor incomodidad y tal vez mayor incertidumbre en lo que tú vives. Porque una cosa es lo que posiblemente uno reciba en la parte mental y otra la parte emocional. Y en ese tema, justamente la parte emocional, Carrie, hoy quiero que empecemos a centrarnos un poco en lo que significa para ti el experimentar el desconocimiento o la desinformación cuando tú llegas a donde esos profesionales. Cuando generalmente voy a las citas médicas, en el 90 al 80% me siento autodiagnosticándome y enseñándole al doctor cómo me debería tratar. Pero hay otra parte que desconozco, que es realmente el tratamiento que me debería enviar este profesional dentro de sus conocimientos. Al darme cuenta que no tiene el conocimiento suficiente, siento que igual perdí mi tiempo porque no obtengo ningún tipo de solución. Ahora, hay que resaltar que con el tiempo, como les mencionaba, la patología tiene una forma de desarrollarse muy particular, pero también muy rara a la vez, donde tu cuerpo empieza a compensar de forma muy negativa lo que no tienes y a generar un dolor constante que conozco en este momento todos los días de mi vida, las 24 horas del día, durante más o menos 2 décadas atrás. Eso hace que yo sienta una incapacidad y una falta de compromiso por parte de los profesionales cuando me atienden, desde el hecho del desconocimiento hasta no intentar, precisamente por falta de empatía, ayudarte e investigar para darte una mejor calidad de vida. Entonces, Carrie, el hecho de que tú estés consciente de lo que tienes no hace que las otras personas también lo estén, porque tú nos estás mencionando eso de la parte médica o la parte clínica. Creo que esa parte científica debería estar obligada a entender. Y es claro que son muchas enfermedades, son muchas patologías, muchos diagnósticos, técnicas, todo lo que podemos hablar en torno a esto. Pero más allá de esa situación, quiero que quitemos la etiqueta del profesional y veamos que del otro lado también hay personas. ¿Tú crees que como personas somos capaces de entender a una persona que ha vivido toda su vida con dolor? No, creo que es muy difícil, como mencionabas al inicio, haciendo la analogía con entender el dolor del otro, el hecho de ponerme en los zapatos del otro, simplemente porque tus zapatos no son mi talla y los míos no son tu talla. Entonces, si lo hacemos literal, no funciona. Eso mismo pasa cuando tú intentas explicar y entender, o más bien generar algún tipo de reciprocidad en el otro conforme a tu dolor. Y pasa otra cosa muy curiosa, y es que dentro del concepto social del dolor, el dolor tiene una cara, pero ni siquiera yo, que lo vivo todos los días, sé cuál es la cara que debe tener el dolor porque no la conozco. Sé por los otros cuando me ven que generan juicios de valor como hoy se te nota más el dolor, hoy te sientes más adolorida, hoy estás más enferma, tienes cara de mal genio, te sucede algo, o a veces lo toman incluso a título personal y eso hace que seamos muy ligeros al hablar y al emitir un juicio sobre esta condición, el cual yo tengo que recibir y que en esos momentos, precisamente por estar conviviendo con el dolor, que es un inquilino constante, como siempre lo he llamado, no me permite ni procesar qué es lo que el otro está diciendo a partir de lo que observa en mí como consecuencia del dolor y de la patología. Tú mencionaste algo que me parece muy relevante y es ponerle una cara al dolor. No sé si socialmente está permitido el que entre más mal visualmente sea una persona,
nosotros lo consideremos como que está más vulnerable o más afectado por su condición de dolor. Pero, Carrie, si tú me lo preguntas en este momento, yo que te conozco hace tantos años, pero si en este momento me presentaran a esta persona que me dirán, mira, Carolina, una amiga, yo diría, ay, no, ella, yo la veo normal, que de pronto tiene alguna condición en el bracito, y yo sería el imprudente que diría, ay, ¿qué te pasó en el brazo? ¿Estás enferma? ¿Te caíste? ¿Te golpeaste? Y sería uno de los imprudentes, porque yo no te veo o como te ven las demás personas. Si algo quiero de pronto dejar acá como mensaje es que nosotros nos han dicho siempre que uno no sabe con la sed que otro vive y que uno va por la calle viendo a las personas, van caminando, van de pronto con sus audífonos o van en el transporte público y yo te veo así como una persona normal, común y corriente, pero tú nos estás contando desde lo que realmente tú vives. ¿Será que nosotros no somos capaces de lograr percibir que una persona tiene una condición o tal vez seamos egoístas en el sentido que no somos capaces de empatizar porque siempre estamos pensando en nosotros, en nosotros mismos? O tal vez porque la misma sociedad nos ha enseñado que tenemos que estar viendo a una persona vuelta nada, literalmente para que generemos empatía o generemos incluso lástima. Yo creo que, volviendo al tema de la cara del dolor, creo que finalmente el dolor no tiene cara, o sea, no tiene una cara específica, un gesto específico, una emoción específica y menos una apariencia física, como muchas veces lo hemos querido relacionar, tal vez porque en muchas películas y en muchos lugares nos han hecho pensar y redimensionar el dolor como tener una cara para que realmente el otro considere que tú lo estás viviendo. Ahora, también creo que es muy fácil querer preguntar al otro desde diferentes perspectivas. O tú quieres saber por chisme común, o quieres saber porque realmente el otro te importa, o quieres saber porque en serio estás escuchando la versión del otro antes de emitir un juicio. Y creo que todo eso es lo que reúne la complejidad de poderte relacionar con alguien honestamente a partir de tu dolor. Y por eso tenemos dos caras y podemos ser fácilmente dos versiones. O eres el paciente, o en mi caso, eres la fonoaudióloga que atiende pacientes y que puede reconocer su realidad de vida en la realidad de los otros. Mira que el reconocimiento es supremamente importante. Tú lo has mencionado en varias oportunidades durante esta conversación. Cuando tú hablas desde la etiqueta o desde el observador, digámoslo, cambiémoslo la expresión, desde ese observador de ser fonoaudióloga, ¿tú crees que eso también ha generado como el propósito de tu vida? Decir, al otro lado también hay otras personas y cómo las puedo yo lograr acompañar en los procesos. Sí, de hecho creo que algo que me ha permitido encontrarle propósito al dolor, vuelvo y digo e insisto, realidad de vida que yo no escogí, pero que tampoco puedo cambiar, hace que yo sienta que puedo ser cada vez más humana al relacionarme con mis pacientes, que el propósito es dar un amor genuino que de alguna manera, no te puedo explicar exactamente cómo, ellos sienten que es real. Y al ser real, por alguna extraña razón que tampoco comprendo, como te explicaba al inicio, dentro de este proceso, ellos sienten que es empático, ellos sienten que es genuino y que llega a ser en un momento sanador y liberador dentro de un proceso donde te ves rotulado por una patología. Rótulo, etiqueta, condición. Nos olvidamos todo el tiempo de lo que somos, de realmente. ¿Tú crees que nosotros también robamos la identidad de las personas en esas condiciones? Sí, claro. De hecho, pasa algo muy particular y es que cuando tú abres tu corazón de la forma más genuina posible, uno, no sabes en qué forma lo procesa tu receptor de la información y dos, inconsciente o conscientemente te vuelves el rótulo de tu patología para esa persona. ¿A qué me refiero? Entonces,
Hay cosas como juicios de valor de no puedes hacer, te está doliendo mucho, necesitas un mayordomo para hacer las cosas, porque eso también es lo que empiezan a percibir y a expresar desde la ligereza para hablar sin ni siquiera conocerte en tu rol de vida. Entonces, sí, obviamente yo pierdo mi identidad normal de ser esa persona que no evidencia físicamente tener una cara de una patología que simplemente arrasa con tu día a día, arrasa con tu cuerpo y con tus pensamientos y que netamente te permite actuar desde lo que eso significa en tu vida, no por la prioridad que tú le das, sino por la energía que el mismo dolor y la condición de enfermedad te genera. Mencionaste ahorita el mayordomo. Uy, me pareció una expresión fuerte y creo que inconscientemente, desde el mismo desconocimiento, uno podría llegarlo a pensar. O sea, ¿qué significado tiene para ti el tema del mayordomo en tu vida? Yo entiendo la validación de la expresión desde el hecho que necesitas ayuda para tener calidad de vida. Pero hay algo que yo siempre he pensado dentro de mi forma de vivir y de hecho siempre he hablado con Dios, porque creo en Dios y hablo con Dios permanentemente. No sé si de la forma ortodoxamente correcta, pero lo hago y para mí es muy importante. Entonces, dentro de ese relacionarme con los otros y relacionarme con Dios, poniendo el rótulo de necesitar un mayordomo delante de él, siempre he dicho y he pensado que no quiero llegar al punto en que mi enfermedad y mi dolor y mi condición avance como para realmente necesitarlo como una ayuda permanente para poder sobrevivir. Eso es lo que pienso de ese rótulo. Entiendo que la gente lo comparte de pronto desde el deseo de pensar en una ayuda extra, pero realmente no te están ayudando porque el deseo genuino de tu corazón es ser tan autosuficiente como el otro, independientemente que te cueste más energía, más tiempo y te cueste el hecho de programar tu cerebro de una forma súper especial para sobrevivir en tu día a día. Mira que eso tal vez podemos pensar en que sea como el instinto de protección de las otras personas, tal vez como que uno quiera ayudar a veces, pero que uno no sepa cómo. Y también en eso, en ese desconocimiento, y me incluyo, yo lo puedo mencionar, que a veces soy imprudente, porque de pronto ayudar a las otras personas por buscar una palabra o buscar una acción para la otra persona, puedo cometer imprudencias. Dentro de eso, que de pronto en nuestras conversaciones de tantos años, Carrie, cuéntame de pronto historias que sean significativas de esas imprudencias que tú hayas recibido en tu vida y que aún te sigan haciendo eco, resonando en tu mente. Ok, cabe aclarar que, aunque uno no quiera, este tipo de experiencias de vida, por alguna razón, el dolor te las muestra en una versión agrandada. Es como si tú no pudieras ver bien tu óptica porque necesitas ver desde las gafas de tu propio dolor. ¿Por qué? Porque te invade todos los días de tu vida. Entonces, teniendo en cuenta que estás sentado con la otra persona dentro de estas historias, bajo esta condición, eso hace que tú ya tengas algo de base que te va a permitir escuchar y ver de forma diferente. Es tan así que ese tipo de historias muchas veces quedan como rumiantes en tu cerebro, como el caso del mayordomo, como el caso de escuchar un médico que te dice simplemente tu condición de vida puede cambiar conectándote a un neuroestimulador y conectándote a la corriente todos los días de tu vida a las 7 de la noche y haces de cuenta que simplemente te vas a sentar a ver el noticiero, que vas a depender de una toma corriente para que tu vida sea mejor, pero que no te garantiza un cambio completamente significativo en tu condición de vida. Pero podemos hacer una prueba que hace que tú tengas que tomar decisiones a la ligera, tengas que hacer un juicio de todo tu perspectiva acerca de cómo vives, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué quiero hacer, y eso hace que tú constantemente pienses y tengas de forma automática el deseo de no querer seguir construyendo realidades de vidas futuras con un cuerpo enfermo. Ahora, ¿qué otra opción de historia puede haber? La más común y es, no tienes cara de enfermo. Yo no te noto nada.
no te veo nada, te ves supremamente saludable. Yo anhelo con mi corazón que así como los otros me ven, mi cuerpo realmente se pudiera sentir, porque mi cuerpo por dentro está cansado. Mi cuerpo por dentro tiene una cantidad de cicatrices que se asemejan a las palabras de los otros, independientemente que no tuvieran la intención inmediata de hacerte daño, sino de ayudarte. Tu cerebro automáticamente las cambia, porque cuando estás en un panorama que tú no ves favorable, cuando luchas con eso, el hecho de que no tengas cara, de que necesites a alguien que te ayude, de que tú necesitas más bien ser mantenida por otros, de que tú no te puedes valer por sí misma, de que eres altamente demandante, o sea, eso ya me parece extremadamente mayúsculo. Vuelvo y digo, entiendo la postura del otro muchas veces, pero ¿por qué no pensar en la postura de nosotros antes de, o darte la oportunidad de escuchar lo que siento y lo que pienso? El problema es que existe una gran línea imaginaria entre abrir tu corazón, tener confianza en el otro y lograr que el otro te escuche desde la empatía. Escuchar desde la empatía. Entonces, aquí la reflexión, como lo mencioné en el episodio anterior, y es si realmente estamos escuchando para responder o escuchando para entender. Ahí es la primera reflexión que repito en este episodio, porque creo que durante esta conversación hemos escuchado todo el tiempo el entender la situación, el escuchar, porque nuestros prejuicios y lo que la sociedad nos ha enseñado es que nadie puede estar mal, que nosotros estamos obligados a ayudar a la persona a que sonría, a que esté bien, a darle esos ánimos, a empujarla o alarla tanto como nosotros necesitemos para que nosotros mismos estemos bien. Y tal vez eso ha condenado a personas como Carrie, y utilizo la expresión fuerte de condenarlas, porque tal vez nosotros mismos nos encargamos de condenar. El dolor es significativo, pero más allá de lo que significa el dolor, es lo que se vive alrededor de todo esto. Y nosotros dentro del positivismo tóxico, como lo puedo decir, tal vez generemos más daño emocional que el mismo dolor físico que pueda tener una persona. Entonces, Carrie, en ese día a día, justamente lo que mencionabas ahorita, el tener la tranquilidad de poder conversar o poder expresar lo que realmente tú sientes, ¿cómo podemos nosotros del otro lado? Porque hoy ya quiero que también tú nos enseñes a nosotros y a las otras personas que podamos entender y que nos enseñen cómo deberíamos nosotros también empezar a formarnos como sociedad para entender lo que viven hoy en día. Voy a utilizar palabras un poco displicentes, y es que se habla mucho del lenguaje inclusivo, de la inclusión, pero creo que estamos muy lejos de todo eso. Y tú que lo vives del otro lado, ¿qué podríamos enseñarle hoy a personas como yo? Lo primero es que hay que entender que el dolor te hace alguien netamente programable en todos los sentidos de tu vida. Es decir, cómo te relacionas, cómo actúo, qué acciones ejecuto, qué digo, qué no digo. Y en pro de eso, tú buscas no tener acciones tal vez de confianza que no se van a ver respaldadas por el otro, porque en efecto te van a generar más dolor en cuanto a las respuestas que ese otro emite como un juicio de valor o como piloto automático, sin realmente escuchar lo que tú estás diciendo, sin poder ir más allá, sin leer incluso tu lenguaje no verbal, porque es que todo tu cuerpo habla, pero no estamos acostumbrados a escuchar con todos los sentidos, es decir, a escuchar no solo con nuestros oídos, sino a escuchar viendo la realidad del otro. Creo que es supremamente importante que nos demos la oportunidad de mirar el panorama completo, la oportunidad de compartir con ese alguien en esos escenarios donde el asunto es gris y nublado, no porque tú estás exagerando, sino porque realmente lo es. En un escenario como un hospital donde no encuentras gente empática, donde te chuzan y te chuzan de mala gana y tú no puedes tener cara de felicidad,
ahí en ese tipo de escenarios donde también tienes exámenes y no encuentran qué es lo que sucede, pero tú no sabes si tú estás más angustiado o el médico que te está tratando por no saber qué tienes, y eso aplica también a los que te quieren acompañar. Creo que es importante que como persona que acompaña a alguien con el dolor nos preguntemos si realmente queremos ser compañía para ese alguien, porque también tienes la libertad de no serlo, y eso también es saludable. O sea, si tú ves que finalmente no quieres porque de alguna manera y de forma muy honesta, eso se convierte en una carga para tu vida y la carga que no quieres asumir, eso tú lo puedes decidir. Pero yo, lastimosamente, desde este lado del panorama, no puedo decidir que mi realidad se quite o se cambie, porque eso finalmente es lo que he venido intentando hacer toda mi vida. Entonces es importante que tú pienses si realmente quieres y tienes el anhelo genuino de conocer la realidad de esa persona y de querer acompañarla. Y si no, el no también es muy respetable. Pero si te comprometes, comprométete desde el corazón y desde una escucha genuina que vaya más allá de tus oídos. Escucha genuina. Entonces aquí el primer mensaje es aprender a escuchar con una escucha genuina. Oye, me encanta eso. Esa frase me encanta, genuina. Porque nosotros también escuchamos todo el tiempo que la escucha activa, que la comunicación activa. Pero realmente, ¿cómo podemos definir esa parte de activa o de real? Me encantó lo que mencionaste. Escucha genuina. Carrie, tú mencionaste algo hace unos minutos que me parece importante destacar. Y es que nosotros normalmente, dentro de las imprudencias que cometemos, está el tema de las respuestas, disculpen lo que voy a decir, las respuestas espirituales o la retórica eclesiástica de mencionar a Dios en todas nuestras conversaciones. Y cuando hablo retórica, disculpen la expresión, es porque respondemos así, ¿sí? Entonces, cuando a uno le preguntan que cómo está, bien, gracias a Dios, bien, ¿ok? Es parte de la retórica porque realmente no lo estoy sintiendo. Pero tú mencionaste algo que me parece importante y es desde tu vivencia. Tú mencionaste, tú conversabas con Dios. Entonces, en esa parte espiritual, tal vez nosotros en nuestra condición, hemos escuchado muchas veces en conversaciones de pasillo, sobre todo los que hemos vivido procesos en instituciones, que es que, ay, es que las personas que tienen alguna condición o una patológica es porque tienen algún conflicto o un pecado, ¿sí? O una deuda espiritual. ¿Cómo ves tú esa parte? Pues si yo empiezo con el mismo patrón de todos, que es bien, gracias a Dios, y eso se responde en piloto automático. Dentro de ese piloto automático también te puedo decir que uno, soy supremamente pecadora si eso se compara en una balanza versus mi nivel de dolor y versus la complejidad de la patología. El problema es que no sé qué tantos pecados me son ocultos o cómo los puedo medir en una balanza, porque el dolor me abruma de tal manera que si lo mido bajo ese ojo de la espiritualidad, del pecado, de no orar lo suficiente, de no acercarme a Dios, de no creerle a Dios, tiene que ser muy complejo, o sea, a tal punto que lo que te digo, yo desconozco la cantidad y el nivel de mi pecado medido bajo el grado de dolor que mi cuerpo sí experimenta y que para mí sí es tangible. He aprendido también con el tiempo que Dios no me ama menos por ser una paciente adolorida y que aparte de eso, Dios no ha dejado de tener la potestad en efecto sobre la enfermedad, sobre el dolor, pero hay momentos en que no pasa y está bien. Eso no quiere decir que el carácter divino de Dios cambie, simplemente que por alguna razón que yo desconozco y los otros también, a lo cual no tengo respuesta y no sé si la voy a tener, hay un proceso en esto. Hay un proceso, hay un propósito, debo vivir con él, no va a desaparecer de la noche a la mañana, y creo que también tener esa conciencia real de que pueda que las cosas no ocurran como yo anhelo en este momento relacionado a la espiritualidad, y es que un milagro pasara. Realmente, más que anhelar un milagro, en este momento anhelo tener calidad de vida. Y si eso tampoco pasa, anhelaría que las cosas cambiaran y que, como puse hace un par de días, pueda ir a visitar
la tierra donde fluye leche y miel. Es decir, eso es algo que suena como un sarcasmo, pero que es real. Dios refiere que cuando tú estás en el cielo, vas a llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Por eso hago referencia a esta analogía y para mí es importante y es válido expresarlo de esta manera porque suena moralmente correcto. Seguramente no oídos de todos, igual digo, estoy rotulada porque el hecho de mi espiritualidad no es lo suficientemente potente, poderosa y lo suficientemente genuina, con un grado de compenetración tal vez en mi relación con Dios, porque en teoría hace muchos años no ocurre. He orado mucho por el tema, muchos han orado conmigo, hasta incluso desistir de no saber qué decirle a Dios al respecto de mi salud y de mi vida, pero yo sí he visto cómo el milagro es amar a otros desde el dolor, el milagro es caminar la milla extra y el milagro es tener la virtud de ser extremadamente generosa. Y eso no lo digo solamente yo, he aprendido a conocerme a través del dolor y eso es algo de las características positivas que esto me ha dado, pero que al hecho de compartirlo con otros, lo que Dios dice que se debe cumplir a cabalidad, que es amar al otro como a ti mismo, se está cumpliendo aún en medio del dolor. Mira qué importante eso, Carrie, y es el tema de esa conexión, ¿sí? Porque normalmente los que somos, y me incluyo, y lo digo muy potentemente, los que somos tal vez débiles espiritualmente, siempre le echamos la culpa y cuando tenemos alguna adversidad o una condición, decimos es que Dios no me escucha, estoy peleando con Dios, es que no existe o no, lo que tú mencionaste, que no he durado lo suficiente o no he tenido el convencimiento realmente y tal vez el milagro que estoy esperando no es el que yo quiero, sino tiene otro propósito. Entonces como que nosotros también nos llenamos de eso y como sociedad tampoco estamos preparados a un nivel de espiritualidad real, lo pongo en esas palabras tal vez, de empatizar con lo que se está viviendo. Y pues si yo lo pudiera decir en este momento, Carrie, pues si uno ve realmente, a ti te provocaron esto. Entonces uno diría, no es que la persona nació ahí, sí, es que Dios lo dispuso así, pero no, o sea, lo que tú estás viviendo es terrenal y tú no naciste con eso, a ti te lo provocaron en el momento del parto. Entonces uno podría decir, no es que Dios la castigó desde el mismo nacimiento, si uno viera con esos ojos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y de hecho me pasa mucho, o sea, la realidad es que soy parte de un error médico. Que si fue a propósito, que si fue necesario, que si no, no lo sé. No lo sé y no lo quiero saber. Porque simplemente me complejiza más el hecho de seguir pensando en encontrar el porqué y hace mucho me cansé de luchar con encontrar el porqué cuando hasta el sol de hoy, 37 años después, no lo he encontrado. Creo que la relación con Dios va más allá y es personal y no se basa netamente en lo que Él puede hacer por mí, sino más bien en lo que Él me enseña a través de todo este proceso. Y eso me ha permitido tener gratitud con todo lo difícil que puede ser en medio del dolor. Gratitud por creer y tener la convicción clara de poder ser más humana en un mundo como en el que hoy vivimos. Tú acabaste de mencionar algo importante, el ser humana, ¿sí? Y eso lo hace a uno vulnerable, frágil. Tal vez esas palabras que uno no puede mencionar. Y en esa vulnerabilidad no quiere decir que uno sea una persona mala. Porque tal vez nosotros pensamos que una persona que sufre es porque lo merece. ¿Sí? Y no sé, ¿tú crees que las personas merecemos realmente el dolor? No, no creo que lo merezcamos, pero también cuando uno piensa en cuanto a la parte anatómica, el dolor existe como una condición de supervivencia. No sé cómo explicarte cómo funciona eso con propiedad suprema, pero es una condición que te avisa que algo no está bien y realmente te permite
de alguna manera hipotética, encontrar algo que está mal y darte la oportunidad de repararlo, cuando así las circunstancias y la medicina y lo que hay al alcance ahora de tecnologías, de médicos, de especialistas, te permita hacerlo posible. Mi patología tiene una condición muy particular y es que puede ser de alguna manera reversada y sanada, por decirlo así, dentro del sistema nervioso, dentro del primer año de vida. Pero esta probabilidad de tener este éxito dentro del proceso es muy pequeña. Cuando eso no ocurre, si tú buscas en el Dr. Google y en la literatura, las complicaciones y las secuelas que deja en general para tu vida son nefastas y así lo menciona la literatura. Así lo menciona la literatura. Es que ahí es donde uno dice la normalización tal vez o la estandarización de las cosas. Ahí uno dice, no, es que sí, la ciencia dice que si el 20%, que el 30%, que el 40%, como el famoso paquete o la famoso número o estadísticas. Y creo que eso es algo que deberíamos nosotros también entender, y es que del otro lado somos seres únicos e irrepetibles. Y el ser único significa que así yo me parezca o tenga ciertas coincidencias genéticas con otras personas, no significa que uno sea igual. Y en ese día a día, justamente de tu condición, uno diría, no, es que esto es algo que es menor. Entonces, como la estadística dice que las personas que viven tu patología son pocas, entonces no importa. Sí, no importa porque no eres económicamente viable. Es decir, como somos pocos, para reunir esos pocos necesitas mucho capital económico. Y además de eso, al ser pocos, en efecto, eso dentro del sistema resta importancia precisamente porque no es una alta cantidad de población el que la sufre. Entonces, poder estudiarlo, poder dar una solución, poder pensar en calidad de vida, poder pensar en alternativas reales, partiendo de lo que hoy conocemos como la evidencia, no es suficiente por el hecho de que somos pocos. Al ser pocos, justamente, nos quitan la condición o nos quitan esa fuerza porque, no sé, tal vez podamos mencionar que nos sentimos menos, nos sentimos insignificantes frente a números grandes, porque uno ve dentro de las políticas de salud pública que los que importan son los que tienen gran cantidad de pacientes o personas en condición de vulnerabilidad o porque son significativos para una población, llamémoslo de esa manera. Entonces nuestros gobernantes también aquí levantan una banderita roja muy grande, y es que las personas deberíamos tener las mismas condiciones, las mismas oportunidades frente a lo que nos pase en la vida. Bueno, Carly, en ese tema de la dualidad, tal vez pongámoslo de esa manera, de lo que significa la parte terrenal y la parte espiritual, ¿cómo vives eso hoy? Tú mencionaste 37 años después y estás esperando una respuesta. Tal vez cuando estabas muy pequeñita, tu condición espiritual era muy dada a lo que tuviste en ese momento como formación de casa y demás, ¿no? Pero hoy en día, a tus 37 años, ¿cómo podemos nosotros entender un poco esa dualidad entre lo terrenal, de lo que tú vives, en lo que vive tu cuerpo y lo que vive también tu parte espiritual, ¿sí? Eso es igual de complejo que vivir con el dolor, pero voy a intentar ser lo más clara posible. Resulta que dentro de tu relación con Dios, tú debes tener un sello personal, porque es personal y única como lo somos todos. Independientemente que nos identifiquemos con una patología, como en este caso estamos haciendo referencia, o con alguna condición en particular que tengamos en nuestra vida, eso no hace que todos tengamos un patrón generalizado de cómo relacionarnos con Dios. En mi caso, he aprendido a amar a Dios desde muy pequeña, más allá de una religiosidad o de estar metida en un código de conducta del deber ser. Sin embargo, las personas con las que me relaciono muchas veces, que comparten esa perspectiva entre lo espiritual y lo terrenal,
y el hecho de amar a Dios y de hablar con Dios sí generan ciertos prejuicios en ti de forma voluntaria e involuntaria. Es decir, hablar de querer morirte por un cansancio extremo con el dolor no es espiritualmente correcto. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la vida. Por consiguiente, pues digamos que debo seguir esperando la respuesta de lo que los sucesos, la patología y mi forma de vivir generen con respecto a mi relación con Dios. Pero yo sí creo que precisamente por el hecho de conocer a ese Dios que vivió el sufrimiento más en carne propia, Él conoce más que nadie mi lucha con el dolor y todo lo que he hecho humanamente posible, incluso al hecho de relacionarme con Él, pidiendo que haya un cambio que al sol de hoy no es de forma significativa. Él hace que yo pueda continuar de alguna manera por su gracia, dándome batería extra para vivir el proceso, pero realmente si tú me preguntas qué anhela mi mente y mi corazón, es que estos sucesos y realidades de vida, en cuanto a tener mucho dolor, en cuanto a no saber qué es levantarse un día sin dolor y en cuanto a ver las complicaciones de la patología, realmente terminaran como cuando tú chasqueas los dedos y dices, estoy en un cuerpo nuevo, no me duele nada, puedo hacer todo en piloto automático, que es lo que generalmente humanamente hacemos, porque la grandeza de Dios así lo permite dentro de los criterios que hemos tenido en esa misma espiritualidad. Pero ¿qué cuando no pasa? ¿Qué cuando no hay un milagro? ¿Qué cuando no hay un cambio? ¿Qué cuando tú te relacionas con Dios y esperas y a veces en efecto sí sientes por la misma óptica que el dolor te da que tu oración no pasa del techo? Que Dios sufriera momentáneamente de hipoacusia, es decir, su incapacidad de escucharte de forma genuina, como hablábamos antes, porque es tu perspectiva. No digo que Dios no lo haga, pero realmente Dios sabe que la perspectiva que te da el dolor de su relación con Él es muy distinta a la que se consideraría espiritualmente correcta. Me encantó esa frase, espiritualmente correcta. Tal vez lo que nosotros como humanos, nuestra parte carnal y nuestra mentalidad terrenal, hace que querramos siempre hacer lo que espiritualmente sea correcto, bajo nuestros mandatos, nuestros propios mandatos. Y nos olvidamos también de la esencia misma de lo que significa empatizar o lo que significa acompañar a una persona. Entonces, quería tocar un poco este tema, Carrie, porque en ese conflicto de la misma sociedad o la misma formación que tenemos nosotros o lo que arrastramos, lo que se conoce como la famosa programación neurolingüística, ¿sí? Que es todo lo que tenemos ahí inmerso dentro de nuestro cerebro, hace que reaccionemos con ese piloto automático de esa manera. Entonces, en esa reacción de esas personas, cuando tú mencionaste hace un momento que los mismos profesionales te generaban esa inconformidad, ellos mismos también utilizan esas expresiones donde nosotros es que tenemos que creer en Dios y como que es la obligatoriedad de estar bien, o sea, es de verdad, ¿tenemos la obligación de estar bien siempre? Sí, sí, porque es que estar bien está relacionado con tu relación con Dios y con tu nivel de espiritualidad. Si tú no estás bien, la sociedad puede indicar que tienes una falta o un déficit en tu relación con Dios o en tu nivel de espiritualidad. Yo realmente no entiendo cómo la gente logra medir eso porque para mí no es algo medible, para mí es algo personal, como te decía al principio, pero es muy fácil caer nuevamente en este rótulo y más teniendo una complicación de salud. Cuando tú tienes una complicación de salud, los rótulos son: tú no oras lo suficiente, tú no tienes una buena comunión con Dios o tú no te sientas a escuchar a Dios. Tú le has preguntado, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Cuál es el propósito de esto? Y si me preguntas, no tengo ninguna de las respuestas a nada de lo que te estoy diciendo. Simplemente es algo que lo he escuchado y que, como decíamos,
es algo que queda en tu interior de forma inconsciente porque el dolor hace que tú tengas pensamientos rumiantes de forma recurrente por el hecho de la óptica que este mismo te genera. Es como cuando tú tienes unas gafas, pero las gafas no te permiten ver bien, o se les rompió un lente, o el lente está lleno de niebla, tú no puedes ver con claridad y tú ves a partir de lo que ese lente te aporta a ti, porque tienes un déficit. En este caso, tienes un déficit que anhelas que se llene con tu espiritualidad, pero que eso no ocurre. No ocurre un milagro, no ocurre una respuesta favorable a lo que tú desearías que Dios te respondiera ante el anhelo de tu corazón, que en este caso es estar sano. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Entonces peleo con Dios o soy menos espiritual? No lo sé. Yo te puedo decir que yo me relaciono con Dios y que tengo claro que, como Él bien dice, uno, Él se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cómo lo hace? Tampoco lo sé. Pero lo creo porque lo he podido ver a lo largo de ciertas circunstancias y porque no podría estar aquí sentada si eso no fuera real. Y dos, Él conoce lo que yo te voy a decir y lo que yo pienso antes de que yo lo haga. Entonces, en ese sentido, ¿de qué me sirve tener máscaras espirituales de decir, oh, sí, soy santa, oh, sí, ayuno, oh, sí, Señor, yo pienso que esto es parte de tu propósito, cuando realmente lo que quiero decir es, estoy cansada y en serio quisiera morirme? Entonces, Carrie, acabas de tocar un punto que me parece supremamente importante. Y es que también deberíamos aceptar que estamos cansados, ¿sí? Y nosotros de este lado también deberíamos aceptar con naturalidad, no hablemos de normalización, con naturalidad que somos humanos y que se nos acaba la batería. Tú mencionaste hace un rato que en esa conexión o esa entrega espiritual sientes que te recargan la batería, pero a veces la batería humana está totalmente descargada, ¿sí? Y nosotros también, dentro de ese desconocimiento o ese círculo virtuoso o tortuoso, lo pongo de las dos maneras, dependiendo de cómo lo estemos viviendo, está el cómo hacemos para ayudar a la otra persona o cómo hacemos para que realmente nosotros podamos ver bien a la otra persona. Entonces, tú mencionaste ahorita el tema de la energía, que me parece fundamental. Y Carrie, el cuerpo también se cansa, y cuando el cuerpo se cansa, se agota y llega a un límite. ¿Y qué pasa con la mente? Mira, yo siempre he dicho que tengo, en cuanto a mi vivencia con el dolor, un niño interior que tiene esos papás que muchas veces te dicen, muévete, párate, haz, yo te ordeno que tu obligación es hacer esto. Así te sientes con el dolor en medio de un cuerpo cansado. Y en medio de ese cuerpo cansado, he aprendido que Dios puede caminar a mi ritmo, que si hoy camino a menos 2 pasos está bien, que si hoy camino a más 20 también está bien, pero que te permite estar muy aterrizado con lo que vives y tener esa dualidad entre poder agradecer el hecho de hacer actividades altamente cotidianas, como el hecho de peinarte, de lavarte los dientes, de tener un cabello largo, que a propósito no me están viendo, pero me corté el cabello hace mucho, no por gusto propio, sino porque la patología hizo que me sintiera obligada a hacerlo. Y así sucede con muchas circunstancias. Ese es el mejor ejemplo que les puedo poner, pero si me preguntan, extraño tener mi cabello largo y poderme peinar sin que el dolor me esté visitando todos los días. Y creo que eso está bien. Y así son muchos de los procesos por los que me estás preguntando, y es la forma de afrontarlos, pero espiritualmente no es correcto, políticamente no es correcto y moralmente no es bien visto que estés cansado, que tengas una actitud, entre comillas, de derrota por el dolor, pero te aseguro que si muchos de los que emiten juicios de valor tienen la capacidad de estar solo un día en tu realidad de vida, ni siquiera en tus zapatos, porque es que los zapatos no te llegan ni a la rodilla, sino en tu realidad de vida, con la limitación que tienes, hace mucho tiempo se habrían dado por vencidos. Esa realidad tuya,
¿sí? Y que puede ser la de muchas personas, porque el hecho de que sea una patología de números pequeños no significa que no sean muchas personas, porque esa es la realidad. O sea, son muchas personas las que lo pueden estar viviendo. Y es lograr entender que uno se puede llegar a cansar y hacerlo libremente. Yo creo que aquí el mensaje es, ¿por qué no expresar realmente lo que yo estoy sintiendo sin temor a ser juzgado y sobre todo a ser enjuiciado con los modelos de lo que virtuosamente o tortuosamente tenemos nosotros dentro de la espiritualidad o del día a día? Entonces, el hecho de reconocer que hoy estás cansada, Carrie, también abre un espacio y quiero de pronto retomar unas palabras que mencionaste. Y es el deseo humano de querer morir por estar cansado. Y cómo poderlo hacer de una forma libre, tal vez pensando en nosotros y no pensando en los demás. ¿Tú crees que esas decisiones también se toman pensando en los demás y no en uno? Sí, y tiene muchas aristas de complejidad. Resulta que no solo tú te cansas viviendo la patología, sino el que decide amarte y cuidarte en medio de esa patología también se cansa. Por más amor que haya, el amor no elimina el cansancio y el amor no elimina nuestra esencia y el amor no elimina las baterías agotadas. Entonces creo que tú como paciente muchas veces, así no estés dispuesto a hablarlo porque es un tema tabú, realmente tienes esa sensación real, genuina y constante, aparte de todo, de querer morirte. Y no solo de querer morirte porque estás cansado, como bien lo dices, sino de querer morirte porque inevitablemente no quieres ser una carga para quien te cuida, por más amor que haya en el proceso. El mejor acompañante es el amor, pero el amor también se cansa, tú lo acabas de decir. Y no porque se agote el amor, sino porque la parte humana se cansa. ¿Eh? Entonces, cuando uno habla o trata de hablar estos temas, creo que hay frenos naturales. No sé por qué nosotros también tenemos el freno de que no podemos hablar de esos temas. Siempre nos han dicho no se puede hablar de religión, política y muerte. ¿Sí? Y hemos tocado estos temas aquí, lo que es políticamente correcto, espiritualmente correcto. Y ahora yo diría lo que puede significar el hablar con libertad de un deceso, una muerte, la dignidad en esos últimos momentos. ¿Qué podríamos mencionarle hoy a las personas que de pronto tengan en sus pensamientos ese tipo de pensamiento, valga la redundancia, y que lo pudieran llegar a hacer, a tocarlo con libertad? ¿Tú crees que podríamos hacerlo? Creo que es algo que está, como bien lo dices, muy rotulado porque no es moralmente correcto, porque no nos han enseñado el validar el cansancio como una emoción más y como algo genuino y como algo que también se puede llegar a vivir. Pero no solo eso, sino también creo que hay rótulos en este proceso también. Y aquí el rótulo es no ser lo suficientemente agradecidos. Tú empiezas a hablar con la gente de verdad, quisiera que Dios se acordara de mí, que es otra forma de decirlo muy común, y te estás refiriendo a la muerte como tal, y eso no está bien visto, o sea, no eres lo suficientemente agradecido con tu vida, siempre va a existir alguien que tenga una condición de vida peor que la tuya y tenga otras condiciones, pero creo que el dolor nunca se debería comparar o menospreciar junto a otro que tenga exactamente tu misma condición, porque todos los procesos, como hablábamos ahorita, son distintos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que pensemos que el otro habla desde su propio cansancio, que el otro habla de insistir en el hecho de tocar opciones, de tocar puertas, de orar, de buscar tratamientos y no ver algún resultado significativamente positivo. Entonces, tenemos un libre derecho a cansarnos y tendríamos que tener la oportunidad de normalizarlo, tanto nosotros como pacientes, como el otro lado que te quiere escuchar con una empatía genuina. En ese reconocimiento de la escucha,
hace un momento nos mencionabas el tema, digamos, de la empatía realmente genuina y de lo que significa el tema de la políticamente correcto o espiritualmente correcto. Voy a tomar esas palabras del otro lado de la atención médica. Cuando hablamos de la atención médica, siempre hemos escuchado que los doctores o los médicos hacen el juramento de salvar la mayor cantidad de vidas y su prioridad es la vida. Pero, ¿cómo podemos definir nosotros qué es vida? Tú mencionaste calidad de vida, que me parece importante. Y ¿será que nosotros también en esa formación queremos tener la tranquilidad de que tenemos que agotar todo lo que científicamente esté disponible para que podamos sentarnos a tomar decisiones después de eso? Sí, yo creo que la sociedad, la declaración juramentada de salvar la vida a toda costa, en esas condiciones en particular, donde tu situación actual médica no cambia, sino que a la inversa se ve cada vez más afectada y tu cuerpo y tu mente y tus emociones se ven cada vez más comprometidas de una forma negativa, eso debería ser suficiente para que los médicos tuvieran otra óptica y consideraran más bien el hecho de normalizar o de regular el considerar la calidad de vida del paciente con características de enfermedad negativas, como el hecho de buscar cómo no prolongarte la vida bajo estas circunstancias. Acá hay dos conceptos que son fundamentales. Prolongar la vida a toda costa, dejan a un lado la calidad de vida de la misma persona. Entonces también acá el mensaje es, si las decisiones que estamos tomando o que debamos aprender a tomar, deben tener el equilibrio entre calidad de vida y prolongar la vida, porque aunque suenen similares, para mí, Yesid Parra, hoy lo digo, son totalmente opuestas, porque hay muchas de las decisiones que las toman por prolongar la vida, pero van en detrimento de la calidad de vida de la persona. Entonces, y nosotros también, los que estamos acompañando a los pacientes, debemos ser conscientes si las decisiones que tenemos que acompañar a tomar al paciente tienen un significado especial que vaya muy de la mano con la calidad de vida. Hay personas que me han dicho, aquí ya voy a utilizar un poquito las historias de otras personas, que por ejemplo los familiares toman las decisiones y el afectado, que es la persona o el paciente, nunca se enteró de la decisión o no fue partícipe de su decisión y eso lo condenó a morir en vida. Cuando yo digo morir en vida, es que tiene una vida o un cuerpo está aquí, pero no tiene calidad de vida. Entonces también la invitación es, como profesionales y como acompañantes de los procesos, sentémonos, tengamos una empatía genuina respecto a cuál es la decisión en calidad de vida que pueda tener el paciente. Bueno, Carrie, a mí me gustó mucho un estado que pusiste hace poquito y quiero que lo toquemos porque me parece súper bonito y es el deseo genuino de una persona espiritual que quiere trascender a disfrutar de la leche y la miel en ese magnífico lugar que nosotros mentalmente o espiritualmente somos. Ahora, hay una parte terrenal dentro de ese estado que me gustaría comentar y es como lo que hay en la vida. Allá nosotros hablamos de la leche y miel, pero es que aquí tenemos cosas que disfrutamos nosotros y son los perros de 1500. Sí, los colombianos tenemos algo dentro de la vida, lo que significa. Antes eran a 1000, después eran a 1500 y creo que de ahí para allá se nos olvidó un poquito. Pero el significado del perro a 1000, yo quiero que me lo cuentes un poquito porque me parece importante el significado de esa historia. Ok, como te decía antes, la tierra donde fluye leche y miel es la promesa del Señor de que si le conocemos y si le aceptamos en nuestro corazón y decidimos vivir con Él como nuestro Señor y Salvador, la promesa que Él hace para nosotros es vivir en una tierra donde no hay hambre, donde no hay desigualdad, donde no hay dolor y donde la enfermedad se va.
Entonces, eso lo puse porque Dios sabe cuánto anhelo mandar la enfermedad, y en este caso mi patología en particular, a vacaciones. Me encantaría pagarle un crucero, no sé, a Jamaica, a las Islas Griegas. Ay, Y no que se tengo ni uniera el idea. crucero. Y que se hundiera o se fuera al fondo del mar, como Dios también hace referencia a el hecho de nuestras iniquidades. Se pueden ir al fondo del mar, pueden ir a pasear. No quiero que habiten en nadie más porque no se lo deseo a nadie. De hecho, parte de lo que uno comparte aquí es que la idea es que tú no necesites vivir un proceso igual o similar para entender al otro. Y eso me parece supremamente importante. De ahí también salen los perros de 1500, que creo que ahora están a 5000. En realidad no recuerdo bien, pero esos perros de 1500 es porque en mi vida han sido de bendición dentro de esa espiritualidad. Me han permitido comer con gusto, hablar con honestidad, sin pensar en las calorías, si tiene una salchicha radioactiva o si realmente me hace bien o no. El punto es que lo disfruto. Y así como recuerdo que disfruto ese perro cuando lo compartí en momentos significativos, pude hablar como en este momento, pude hacer catarsis, pude orar, pude acercarme a Dios comiéndome un perro y un helado de chicle. Y así como recuerdo todavía que mi cuerpo lo disfruta, así quisiera empezar a disfrutarlo de una manera oportuna y, si se puede, próxima, porque el cansancio, como te digo, es extremo y es algo más bien que creo que otros no deberían juzgar o calificar o intentar poner en un esquema, porque es algo que esconde mucha complejidad y que esconde esas luchas por las cuales quiero ir a la tierra que fluye leche y miel, porque creo que he intentado todo lo humanamente posible y lo que anhelo que pase no ha pasado. Por eso anhelo los perros de 1500, los helados de chicle, porque los disfruto, porque tienen parte significativa en mi vida, porque me permitieron ser muy feliz y porque me recuerdan un tiempo donde no vivía con el dolor con el que convivo ahora. No vivía con el dolor que convivo ahora. Creo que esa es una de las cosas que me está haciendo suspirar en este momento, y es justamente el entender qué es lo que está viviendo la otra persona. El empatizar creo que va muchísimo más allá. Tú nos enseñaste cosas muy valiosas hoy, Carrie. Ahorita nos acabas de dar una que es muy importante. Y es que para entender a la otra persona no tenemos que vivir el sufrimiento de la otra persona. Debemos entender su corporalidad. Al inicio mencionaste eso que me parece importante. A veces las palabras sobran cuando realmente uno siente a la otra persona. Cuando uno tiene una conexión con la otra persona, no necesita que la otra persona le diga que está mal. En el primer episodio lo dije muy específico, y es que las personas que realmente saben cómo somos, saben también cómo leernos. Y nosotros también debemos aprender eso, que a veces no queremos decir nada. Solamente queremos que nos miren tal vez, o que nos tomen de la mano, o que nos den un abrazo, o a veces incluso ni siquiera queremos que nos abracen, ¿sí? Y eso es importante, entenderlo y hacerlo saber, y que sea natural hacerlo. Y logremos expresar con las emociones y los verdaderos sentimientos. Carrie, en ese primer episodio, cuando yo decía que tenía que mentir por realmente una respuesta, ¿te ha pasado cuando te preguntan que cómo estás? Sí, sí, muchas veces. Muchas veces porque siento que el otro no considera o no cree en la magnitud de la dificultad de este proceso. Entonces es más fácil decir, estoy bien, gracias. Espero que tú también estés bien, de verdad lo espero. Pero no quiero que ahondes en el tema cuando me refiero a esta persona que me ve y le miento, porque simplemente descubro o leo, no sé si de una forma correcta o incorrecta, porque vuelvo y digo, y es súper importante que entiendan que a veces nosotros como pacientes también nos equivocamos en la lectura de los otros, pero porque es de verdad muy complejo y muy difícil quitar la niebla que el dolor te genera para relacionarte con otros, o para no mentir, o para querer hablar, porque también son muy escasas y contadas las personas
que realmente quieren comprometerse con el proceso de conocerte, caminar contigo en medio del dolor, precisamente porque al estar contigo en ciertos momentos se han dado cuenta que es una decisión demasiado compleja y que implica un compromiso más allá de lo que tú puedes leer del otro. Por eso es más fácil mentir, evadir, no querer abrazos, porque duele mucho que alguien diga que te va a escuchar cuando realmente no quiere hacerlo. Y duele mucho los juicios del otro a priori cuando realmente no sabe lo que estás viviendo y ya no tienes fuerzas para defenderte, sino que te vuelves un carcelero de algo que no decidiste vivir y que impacta de forma negativa, abrumadora, tu relación con otros, al punto de querer o no relacionarte más o que el otro diga, hasta aquí llegamos. Y como te dije en un momento del proceso, también es válido, porque vivir con esto es para alguien que realmente se comprometa y que sea realmente valiente al caminar contigo. Cuando no es sincero el ofrecimiento de acompañar a una persona, duele mucho y quiero que lo tengan aquí, o sea, lo tengan presente. A veces nosotros somos imprudentes, que ofrecemos ayudar a una persona y realmente no lo estamos haciendo sinceramente. No sé, hoy comparo este momento que acabo de vivir con Carrito, cuando, cuando yo lo sentía, cuando estaba viviendo mi proceso del cáncer, que sentía era lástima. Eso duele. Eso duele mucho. Duele más que el mismo dolor físico del cuerpo. ¿Sí? Y cuando realmente uno está dispuesto o tiene el corazón dispuesto a servir, uno tiene que aprender a servir. O sea, aquí también la invitación es preparémonos de la mano de la persona que estemos acompañando. Y que la pregunta no sea por satisfacer nuestra curiosidad. Si realmente nosotros queremos saber cómo está la persona, que podamos darle la libertad de responder y darle de pronto el momento que realmente necesita. Y que no sea solamente una pregunta de ¿cómo estás? Para que tengamos una respuesta de bien, sino que sea una respuesta que nosotros seamos conscientes y genere algo dentro de nosotros mismos. Que seamos capaces de escuchar a la otra persona. Que lo que estamos haciendo acá es evidenciando realmente lo que nosotros vivimos. Y vuelvo y digo, no quiero ser repetitivo en esto, pero como sociedad también nos han enseñado a que eso no es permitido. A que nosotros debemos estar bien, a que nosotros debemos obligar a las personas que están a nuestro lado a tirarles muchas sogas, a tirarles muchos salvavidas y que sí o sí tenemos que tener la satisfacción de que nosotros ayudamos a la otra persona a estar bien. Cuando la realidad es aprendamos y ayudemos dentro del proceso. Aquí no se trata de cómo hago para que tú estés bien, sino qué hago yo para poder acompañarte en lo que tú estás viviendo. Y eso no significa que yo esté obligando a la otra persona a estar bien. No, aquí se trata de te tomo de la mano si tú lo permites y cómo te acompaño en lo que tú estás viviendo. ¿Cómo hago para que mis acciones vayan muy alineados a lo que tú estás viviendo y hagan que ese proceso sea más llevadero? Aquí no se trata de que sea bueno, sea malo, sea adecuado. Tal vez la expresión es que sea más llevadero. Como Carrie nos ha mencionado durante todo este proceso, son muchas historias que hay detrás de todo esto. Pero más allá de todas esas historias, somos personas y somos humanos. Del lado de los profesionales médicos, hoy qué les quisiéramos enseñar, Carrie. Que no somos un número más. Que todos los procesos de los pacientes, por más similares que sean, o por más nombres iguales o códigos similares que tengan, todos somos distintos. Ir a visitarles o ir a esperar una cita médica con un profesional particular también genera cansancio. Entonces, si lo hacen, háganlo con vocación, porque realmente estamos ahí porque lo necesitamos. Porque la inminencia y el impacto que el dolor o la enfermedad generan
hacen que tú, por más cansado que estés, sarcásticamente hablando o irónicamente hablando, no te canses de buscar una solución porque realmente la necesitas y necesitas un descanso o un alivio, así sea en un porcentaje muy pequeño de ese dolor que te invade y que te genera tanta bruma todos los días de tu vida. Y también eso sirve no solo para los profesionales de la salud, sino para quienes te acompañan. O sea, la reciprocidad o el hecho de sentarte de una forma que no sea desde la lástima es demasiado gratificante y es sanador. Pero también es importante que esas personas reconozcan si deciden o no hacerlo. Es válido, pero es importante que tengan en cuenta que no sea desde la lástima, sino que sea desde la parte genuina y recíproca y porque realmente el otro te importa. Aplica para el profesional médico y para las personas que te acompañan. Que la persona realmente te importa. Mira qué importante es eso. Que realmente hablamos de la espiritualidad genuina, de la escucha genuina, del sentimiento de que realmente la otra persona te importe. Esos son los mensajes que hoy realmente me parece que deberíamos tener en cuenta. En lo personal, Carrie, quiero disfrutar también junto a ti en algún momento de la vida esos perros de 1500 en la tierra que emana leche y miel. Por favor, con una salchicha menos radiactiva y sin preocuparnos por los kilos de más o por el azúcar o por la grasa o por el colesterol. Y cerramos con el heladito de chicle. Excelente, que puede ser de otros sabores porque no a todo el mundo le gusta. Yo conozco a título personal gente que no le gusta el helado de chicle, pero sí le gusta el helado de almendra, que a mí personalmente me parece feo porque siento que sabe a Bactrin, que se relaciona con lo que estamos hablando y me trae malos recuerdos y malas sensaciones, pero es gratificante. Y también agradezco a Dios y a mis amigos por la oportunidad de estar aquí, porque finalmente el proceso sí te bendice por más duro que sea y la idea es continuar un día a la vez y que el otro realmente te importe. Si no es así, también puedes decir que no y está muy bien. Tomar decisiones basadas en lo que realmente es adecuado para acompañar. Si la otra persona realmente me importa, yo lo voy a sentir. Cuando me preguntan con sinceridad, también lo voy a sentir. Cuando soy capaz de responder con libertad de lo que estoy sintiendo, voy a sentir que realmente el que me está acompañando es parte de mi vida, es parte de mi proceso y no uno más que está satisfaciendo su curiosidad. Entonces, invitemos a todas las personas a que podamos expresar realmente lo que sentimos. Siempre hablamos de la sinceridad, pero la sinceridad con el otro empieza realmente cuando soy sincero conmigo mismo, cuando le doy el espacio y la libertad suficiente para que esa persona que está interactuando conmigo lo haga con libertad. Pero más allá está si realmente yo estoy siendo sincero conmigo mismo, si me estoy engañando o le estoy ordenando a mi mente que no piense en determinados temas porque son tabús, porque no es lo espiritualmente correcto o que políticamente es incorrecto. Nosotros mismos debemos hacer esa evaluación. Y hoy Carrie nos enseñó cosas muy valiosas que las hemos repetido. Y aquí el tema es cómo realmente nosotros empezamos a hacer que las cosas cambien para nosotros y para los demás. Porque el cambio realmente empieza por nosotros, pero cuando nosotros decidimos hacerlo. Carrie, ya para, tal vez no digo terminar, porque yo estoy seguro que en otra oportunidad te voy a tener conmigo, porque nos faltan muchísimos temas. Pero hoy, ¿qué le queremos decir a las personas que como yo queremos disfrutar de esos perros de 1500? Que yo creo y tengo la convicción plena de que los perros de 1500 en el cielo existen, que conocer a Dios en medio de este proceso es todo un privilegio que va más allá de la religiosidad y que Él es el Dios de los detalles pequeños que te motivan a continuar
cuando la situación no cambia y cuando el milagro no llega, así lo anheles con todo tu corazón. Que finalmente las personas que te acompañan de corazón son una vitamina para tu cuerpo y para tu espíritu que no logran dimensionar, porque yo estoy segura que la gente que hace las cosas con el corazón no dimensiona la forma en que impactas positivamente a alguien en medio del dolor. Y que el hecho de actuar con esa genuinidad hace que el otro pueda tener un día mucho más llevadero y hasta de una forma muy clara tener cierto alivio y medicina en su cuerpo y en su mente porque se siente realmente amado en una condición que no decidió estar, en una realidad que no cambia y que ese alguien anhela que cambiara. Pero que también, si tú no sientes la empatía, como bien hablamos, la reciprocidad o la valentía en tu mente y en tu corazón de acompañar al otro, no lo hagas. Está bien que tomes distancia y está bien cerrar ciclos porque simplemente no eres compatible con muchas de las cosas que todavía generan prejuicio, como es el hecho de vivir en el dolor, de no tener respuestas y muchas veces de querer llegar pronto a la tierra donde fluye leche y miel y comes perros de 1500. Realmente estoy con el sentimiento de tranquilidad, realmente por lo que podemos hacer nosotros y tal vez el reconocimiento a esta gran mujer que está a mi lado. Y cuando hablo de la tranquilidad no es por lo que esté haciendo yo, sino la tranquilidad que me produce esta mujer tan magnífica. Y, y en ese escenario tal vez quiero despedir este episodio con el agradecimiento y la gratitud de poder vivir un día más junto a ella, porque es importante. Y aquí el mensaje para ustedes, especialmente para ti que estás escuchando o que estás viviendo, quiero que nos llevemos algo en especial. Y es, sea lo que sea y que tanto duela, deja de huir de eso. Atrévete a hablar de eso. Escribe sobre eso. Deja que el sufrimiento se convierta en tu inspiración. Y entonces podrás tener algo en lo que puedas creer. Pero para hacerlo realidad, existe tu única verdad. Debes enfrentar tus miedos y aunque nadie crea en ti, tú mismo aprende a creer. No renuncies hasta el último momento, porque ese último momento puede ser justo el que necesitabas para salir de allí.